El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se le acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 hizo lo que quería el Padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: les aseguro que los publicanos y las prostitutas le llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoles el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aun después de ver esto, ustedes no se arrepintieron ni le creyeron. Palabra del Señor. Estamos en el domingo 26º del ciclo ordinario. Poco a poco el año va avanzando y hoy, como siempre, les recomiendo leer también siempre las otras lecturas. En la primera vemos al profeta Ezequiel enseñar que si el malvado recapacita, vivirá. Con honestidad tenemos que reconocer nuestros defectos y recapacitar. Pueblos perfectos no existen. Existen los pueblos que aprenden de sus experiencias, muchas veces dolorosas. En las carreteras existe la posibilidad de doblar en U, también en la vida. Podemos doblar en U, podemos cambiar de dirección si nos damos cuenta que vamos en la dirección equivocada. Nadie está tan perdido como aquel que no sabe que está perdido. Esas certezas nos pierden y al estar perdidos confundimos lo que nosotros pensamos con la dirección correcta. El Salmo tiene como enseñarnos: Señor, enséñame tus caminos. Qué actitud tan humilde. Nosotros en la Iglesia Católica estamos llamados, todos los cristianos, la palabra nos llama a pedirle al Señor: enséñame tus caminos. El profeta Isaías dice que los caminos del Señor se apartan de los nuestros como se aparta el cielo de la tierra. Podemos reconocer sus defectos. El Salmo mismo nos da un gran motivo: tu misericordia es eterna. Con sinceridad ante aquel que nos ama, podemos reconocer nuestros defectos. Muchas veces tenemos actitudes muy duras respecto de los demás. Yo el primero, porque no nos ponemos en su situación. Como nosotros necesitamos ponerlos en los zapatos de los demás. Hay un dicho de los indios de los llanos de los Estados Unidos: nunca critiques a otro bravo sin antes caminar muchas lunas en sus mocasines. Es decir, dale tiempo a la gente y ponte en su situación. El Evangelio nos pone delante de 2 figuras. Un primer hijo descortés, seco, no reconoce nada, trata duro al padre, se arrepiente y luego va. Y luego un segundo hijo, lleno de cortesía, le dice: Señor, parece reconocer la validez de lo que le han mandado, pero no va. ¿Cuántas veces vemos esto en nuestros países? Hablamos bonito, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces viene Jesús y nos enfrenta con una situación que no esperábamos. La gente corrupta que roba y las mujeres que tienen esa mala reputación porque la vida muchas veces les ha obligado a ganarse la vida como pueden, de mala manera. Esa gente, dice Jesús, les va a preceder a ustedes en el reino de los cielos porque aceptaron que iban mal, cambiaron, acogieron la llamada a convertirse. En cambio, los sumos sacerdotes empiezan a cuestionar a Jesús, se aferran a esa seguridad, están instalados. Todo lo piensan menos pensar lo que tienen que pensar. Nosotros en nuestros países estamos llamados a revisar. Muchas soluciones no han dado el resultado esperado. Señores, es hora de desinstalarnos y empezar a pensar las cosas de otra manera, como esa gente que experimenta, que trata de descubrir la ciencia,
¿Qué ejemplo los grandes científicos, sobre todo esa gente del siglo XVII que peleaba con una mano adelante y otra atrás, sin prácticamente ni calculadora, sin ordenadores, ni computadores, ni nada de eso? Y esa gente fue la que calculó, por ejemplo, el cometa Halley, porque eran capaces de revisar y volver a empezar otra vez. No recapacitamos porque no nos dejamos cuestionar por la vida. El Salmo pide humildemente: enséñame tus caminos. Cualquier muchacha, antes de ir a una fiesta, se da una vuelta delante de la mamá. ¿Qué tal me queda este traje? ¿Qué tal estoy, mamá? Pero qué rara es la gente joven que se da una vuelta delante de sus padres. ¿Qué te parece esta novia, papá? ¿Qué te parece este muchacho? ¿Qué te parece cómo voy viviendo? ¿Qué te parece mi hora de llegada a casa? Atrevámonos a preguntar a los demás. Esto mismo que estamos viviendo nosotros, esta pandemia terrible que afecta a unos más que a otros, no debiera ser una invitación, como dice el Papa, a salir mejores de esto, a cambiar, a darle una vuelta. Dicen, volvamos a la normalidad. ¿Pero qué normalidad? ¿De qué normalidad estamos hablando? Si muchas veces esa normalidad es más cruel que el virus para muchísima gente. Esto que nos está sucediendo debiera obligarnos a recapacitar, a darnos cuenta que somos parte de la misma sociedad, que nos contagiamos toditos cuando uno enferma. Nos debiera llevar a constatar las terribles diferencias sociales. Yo he oído gente en los barrios reírse cuando les dicen aislamiento, aislamiento. Pero ¿qué aislamiento va a tener una pobre gente que vive todo el mundo en dos cuartuchos, varios niños, o el papá que está viejo, la mamá, el otro, etcétera? ¿Qué aislamiento va a tener la gente que tiene que montarse en un concho? ¿Qué aislamiento va a tener? Señores, y la diferencia de calidad de los servicios de salud. Hace falta una acción vigorosa, continua, revisada, bien planificada para poner a rendir nuestros servicios, poner a la gente que sabe de estas cosas a orientar lo que se debe hacer, porque si la pandemia nos enseña algo, es que tenemos que cambiar, tenemos que revisarnos para poder marcharle a otros tipos de virus. Y muchas veces esa gente que parece que no cuenta, que no son elegantes, son los que responden. El pasado agosto yo me recordaba del huracán David y cómo después de pasar el huracán, cuando había miles de refugiados, se calculaban en 5.000 en la escuela Domingo Sabio del barrio de los Guandules, no teníamos medicinas. Había una muchachita que había dado a luz a una niña, Margarita David, y fuimos a buscar medicina. Y yo pedí voluntarios. ¿Y sabe quiénes se ofrecieron? Los macheteros. David Guerrilla y un grupo de macheteros. Jugadores, bebedores, delincuentes. Y esa era la gente que se montó conmigo en un carrito ahí, en un jeep de mala manera que se nos quedó, por cierto, embarrancado por ahí. Esa fue la gente que respondió. Y no respondieron la gente elegante, no respondieron los que sabían. No, señores, que esta palabra nos cuestione, esta palabra de Jesús sea para nosotros una oportunidad para cambiar, para pedir la gracia, porque nosotros no damos para cambiar, ni tenemos la luz para ver lo que tenemos que ver. Que nosotros seamos valientes para darnos cuenta. Sí, Señor, algo hemos aprendido. Vamos a tomar otro camino. Vamos a poner a hablar y a decidir y a decir la gente que sabe de estas cosas, y los demás humildemente vamos a cooperar con lo que se vaya decidiendo para que la gente no sufra tanto. El Señor nos ayude a revisarnos y a dejarnos instruir y a seguir los ejemplos de gente pequeña que responde en grande. Que así sea. Amén.